Capítulo 267. El examen de Momo Irashido comienza. Al ver a Uraraka y Aoyama aprobar el examen, tanto los estudiantes como los profesores en la sala de supervisión finalmente respiraron aliviados. Sonrieron mientras compartían la felicidad del momento. Kirishima sonrió ampliamente. Fue muy duro para Uraraka y su equipo. Sí, apenas lo lograron en los últimos 10 segundos. Añadió Tokoyami en voz baja. La perseverancia de Uraraka-san y Aoyama-san es algo de lo que todos deberíamos esforzarnos por aprender. Declaró Ida, con los puños apretados y llenos de determinación. Maldita sea. Tenía muchísimas ganas. Cuánta anticipación. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué? De repente Mineta le agarró las mejillas, su expresión era una mezcla de frustración y arrepentimiento. ¿Por qué la succión de 13 no destrozó la ropa de Uraraka? 13, eres demasiado débil. La sala quedó en silencio. Todos se volvieron hacia Mineta con expresión inexpresiva, pues irradiaba un aura inconfundible de perversión. Por suerte, ya estaban un poco acostumbrados a sus payasadas. ¿Kaminari? En ese momento, Tetsu fue el primero en notar que Kaminari estaba detrás de Kyoka, y su voz rápidamente llamó la atención de los demás. Kaminari. ¿Cuándo llegaste? Kyoka se giró, sorprendida de verlo. Jaja, yo también acabo de llegar. Respondió Kaminari con torpeza, retirando sutilmente su mano derecha. ¿Viste entonces el increíble trabajo en equipo de Uraraka y Aoyama? Te lo cuento. Ashido empezó a agitar las manos con entusiasmo mientras hablaba. Sí, lo vi. Aunque Kaminari personalmente sintió que si esta hubiera sido una situación de combate real, Uraraka y Aoyama técnicamente habrían perdido, aún así levantó el pulgar en señal de acuerdo. Fue realmente emocionante. Repitió, asintiendo. Después de todo, si 13 no hubiera dejado de usar su don en el último segundo, Uraraka podría haber resultado gravemente herido o peor. Pero eso solo hizo que Kaminari respetara aún más a los profesores de la UA. Incluso los 13, aparentemente amables, eran así de formidables, y ni hablar de los especializados en combate. En ese momento, Momo habló, dudando ligeramente. En realidad, creo que Uraraka no necesitaba correr ese riesgo al final. Si hubieran atraído a 13 más lejos antes, no habrían quedado atrapados en el rango de succión. Eso es cierto. Recover y él asintió, sonriendo. Pero es comprensible. Después de todo, calcular el alcance exacto de la succión de Tirten no es tarea fácil. Y Ida se ajustó las gafas antes de añadir. Y se les acababa el tiempo. No podían permitirse el lujo de alargar las cosas más. Dada la situación, arriesgarse era probablemente su mejor opción. Mientras el grupo continuaba discutiendo, Kaminari aprovechó la oportunidad para deslizar discretamente su mano en la de Kyoka, apretándola suavemente. Sintió una extraña sensación de satisfacción por esos pequeños momentos. Sigue tan suave como siempre. Pensó, sonriendo para sí mismo mientras miraba la espalda de Kyoka. Ella fingía imperturbable, completamente inmóvil, pero el rubor que le subía por las orejas revelaba otra historia. Se aseguró de soltarlo antes de que alguien lo notara y luego cambió de tema casualmente. Entonces, el próximo partido es de Momo Irashido, ¿verdad? Había venido a la sala de monitoreo específicamente para ver su examen. Después de todo, le debía mucho a Momo y tenía que ver cómo le iba. Sí. Deberíamos llegar pronto al campo de pruebas. Ashido se animó de inmediato y se volvió hacia Momo con impaciencia. Momo, siempre serena, miró el reloj de la pared. Nuestra zona de exámenes es la zona de simulación industrial, así que aún tenemos tiempo. Luego dirigió su atención a Bullpix, la pequeña criatura con aspecto de zorro, que jugaba con el Pikachu de Kaminari. Con una cálida sonrisa, dijo. Vamos. Es hora del examen. Buena suerte, Momo. Tú también, Ashido-chan. Kyoka y los demás los animaron, y la sala de monitoreo rebosaba de emoción. No hay problema. Ese director no parece tan rudo. Dijo Kirishima con seguridad mientras veía a Momo y Ashido irse. Ah, ¿sí? Como cuando Cementos no parecía duro antes de acabar contigo. Bromeó Tetsu. Kirishima se erizó. ¿Qué acabas de decir, cabrón de acero? Jajaja. ¿Dije algo malo, erizó pelirrojo?
Esto no es solo pelo rojo, es un color atrevido y salvaje. ¿Tienes algún problema con eso? Puf. A mí me sigue pareciendo un erizo. Ah. Eso es. Te reto a un duelo. Espera, ¿me estás preguntando si yo te gané o si tú me ganaste? Espera. ¿No son lo mismo? Ja. Mi gorilla, Ida y los demás suspiraron cuando Kirishima y Tetsu volvieron a discutir. Sus intercambios siempre resultaban divertidos. Mientras tanto, Kyoka ignoró sus payasadas y volvió su atención a Kaminari, con una pizca de preocupación en su mirada. Kaminari, ¿cómo va tu preparación? Preguntó. Está bien. Al menos tengo un plan en mente. No puedo preparar mucho más. Sinceramente, nuestro oponente es All Might. Respondió Kaminari con una sonrisa despreocupada. Sí. Tu oponente es All Might. Kyoka suspiró, cada vez más preocupada. El símbolo de la paz era básicamente el pináculo de la fuerza en su mundo. Tenía fe en las habilidades de Kaminari, pero contra All Might, eso era completamente distinto. Tranquila, aprobaré este examen. La tranquilizó Kaminari con seguridad. Consideró brevemente levantar una mano para alborotarle el cabello, pero rápidamente se dio cuenta de que no era el momento adecuado. Además, deberías preocuparte primero por tu partido. Tú y Koda están detrás de Momo y Yashido. Mientras hablaba, miró a Koda, que estaba de pie tranquilamente a un lado. ¿Sabes dónde se realizará tu examen? Sí, está en la zona boscosa de las afueras. Respondió Kyoka. ¿Un bosque, Perfecto. Koda-san, este podría ser tu momento de brillar. Kaminari le sonrió a Koda animándolo. Haré lo mejor que pueda. Murmuró Koda, sonrojándose ligeramente por la atención. En ese momento, el examen de Momo y Yashido comenzó oficialmente. La pantalla los mostró parados en medio de densas tuberías industriales, imponentes edificios de cemento y esculturas de Pokémon de aspecto espeluznante. Oye. Esos Pokémon que Kaminari creó antes siguen aquí. Exclamó Yashido emocionado, señalando una gran estatua de pájaro acorazado encaramada en una tubería. Sí. Hacen que esta zona industrial se sienta más viva, en lugar de simplemente fría y sin vida. Observó Momo mientras miraba a su alrededor. Su mirada entonces se posó con cariño en el pequeño Bullpix a sus pies. Momo Yaoyorozu y Mina Yashido, examen práctico listo, adelante. Capítulo 268. Alto coeficiente intelectual versus mente de alto nivel. Momo, ¿tienes un plan? Mina apartó la mirada de las esculturas con aspecto de Pokémon que los rodeaban. Por muy interesantes que le parecieran, había asuntos mucho más urgentes entre manos. Este examen de recuperación es un rollo. Y si repruebo, no podré ir al campamento de entrenamiento. Tengo que aprobar. Entonces se volvió hacia Momo con los ojos abiertos y suplicantes, con una expresión de profunda lástima. Cuento contigo, Momo. No te preocupes, haré lo que pueda. La tranquilizó Momo con una sonrisa amable. Luego miró hacia el cielo azul brillante, con una postura elegante y serena. En cuanto a la estrategia, el don del director es ciertamente único, pero su habilidad para el combate físico probablemente sea su punto débil. Así que, en lugar de intentar escapar de inmediato, prefiero acercarme y capturarlo directamente. Sí. Mina aplaudió emocionada. Una vez que encontremos al director, ni siquiera tendremos que pelear. Se rendirá, ¿verdad? Pero. Una pizca de duda brilló en los ojos de Momo. ¿De verdad es tan fácil acercarse a él? Al fin y al cabo, es el director de la preparatoria UA. Bueno, no lo sabremos hasta que lo intentemos. Empecemos a movernos, quizá tengamos suerte y nos lo encontremos enseguida. Jajaja. Dijo Mina con optimismo. En la sala de monitoreo, Kaminari estaba junto a Kyoka, observando cómo Momo y Mina corrían por la pantalla. Sinceramente, no creía que este examen fuera particularmente difícil para Momo. Ya fuera llegar a la salida o localizar al director, tenía la inteligencia y la habilidad para afrontar ambos retos. El entorno del área de pruebas, combinado con el don del director, significaba que Momo en realidad tenía la ventaja. ¿Por qué? Esto es básicamente una batalla de alto coeficiente intelectual, ¿eh? Reflexionó Kyoka, intrigada por el enfrentamiento.
Momo es un verdadero genio, mientras que el don del director es, literalmente, alto coeficiente intelectual. Añadió Kaminari, también ansioso por ver cómo se desarrollaría el enfrentamiento. En ese momento, Recover Eagle, que estaba observando desde su asiento, los corrigió. En realidad, el don del director no es un alto coeficiente intelectual, sino una alta especialización. Va mucho más allá de la inteligencia ordinaria. Oh, eso tiene sentido. Mi gorrilla, Ida y los demás asintieron al darse cuenta. Pero antes de que pudieran discutir más, algo enorme ocurrió en la pantalla. Aunque no podían oír los sonidos del área de prueba, las imágenes por sí solas fueron suficientes para dejarlos boquiabiertos. Auge. 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 Momo, ¿oíste eso? Mina se detuvo, mirando a su alrededor alarmada. Sí. Parece que algo grande se mueve. Respondió Momo con cautela. El pequeño Bullpix a sus pies inclinó la cabeza, sus orejas movieron como si ya hubiera identificado la fuente. No puede ser el director, ¿verdad? Preguntó Mina, vacilante. Al fin y al cabo, el estruendo no encajaba del todo con la imagen de su pequeño director. Auge. Grieta. En ese mismo momento, un enorme tubo de acero que se encontraba encima de ellos se rompió de repente y se derrumbó. ¡Guau! ¡Corre! Auge. Mina apenas logró esquivarlo, agarrándose el pecho mientras jadeaba. Estuvo demasiado cerca. Vamos. Momo agarró la mano de Mina y la empujó hacia adelante a toda velocidad. Tras ellos, tuberías de acero, trozos de hormigón y cables eléctricos se desplomaron como una granizada implacable. Una densa nube de polvo se elevó en el aire, convirtiendo el entorno en una sofocante niebla gris. ¡Ah! Momo, ¿qué demonios está pasando? Gritó Mina mientras corrían. Estos objetos que caen nos están atacando. Tiene que ser obra del director. Respondió Momo, gritando por encima del caos. ¿Pero cómo hace esto? Los demás en la sala de vigilancia ya deben tener una idea. De vuelta en la sala de vigilancia, los estudiantes estaban igualmente conmocionados por lo que estaban presenciando. Espera. ¿El director está controlando toda esa maquinaria pesada? Exclamó Yida. ¿Pero cómo ataca desde tan lejos? Se preguntó mi gorilla en voz alta. No es que esté cerca de ellos. Añadió Asui, con los labios ligeramente fruncidos. A Kyoka también le pareció extraño, pero en lugar de adivinar, instintivamente se volvió hacia Kaminari. Al notar su mirada, Kaminari sonrió levemente. Es una predicción. ¿Predicción? Kyoka ladeó la cabeza, sus auriculares se movieron ligeramente con curiosidad. El don del director no es solo una inteligencia superior, sino mucho más. Su cerebro procesa cálculos a una velocidad increíble, lo que le permite predecir el resultado de los eventos incluso antes de que ocurran. Señaló la pantalla. No ataca al azar, calcula con exactitud dónde estarán Momo y Mina, y usa esa información para atacar con antelación. En la pantalla grande, Momo y Mina lucían cada vez más maltratadas mientras apenas lograban evadir cada ola de destrucción. Pero Kaminari frunció el ceño. ¿Por qué no lo usa? Podría detener todo esto fácilmente. Momo, ¿en qué estás pensando? La perspectiva cambió hacia el director. Allí estaba, encaramado sobre una enorme grúa de construcción, maniobrando sin esfuerzo la palanca de control con una pata y lanzando una enorme bola de demolición hacia los edificios circundantes. En su otra pata, sostenía delicadamente una taza de té de porcelana, bebiendo tranquilamente con una sonrisa relajada. El contraste era ridículo. Al ver esto, varios estudiantes en la sala de monitoreo sintieron que sus labios se contraían. ¿Por qué se ve tan presumido? Se merece un puñetazo solo por esa cara. En la pantalla, el director se rió para sí mismo. Predecir cómo cada colapso provocará una reacción en cadena es tan simple como preparar una taza de té. Boom. 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 Más edificios se derrumbaron bajo su ataque calculado. La zona industrial ahora parecía una zona de guerra de gran escala, con polvo y escombros nublando el cielo. Pero ninguno de los dos se ha dado cuenta de que he estado cortando lentamente su camino hacia la salida. Él sonrió.
Recuerda, un verdadero villano con mente maestra no necesita luchar, solo se sienta y observa cómo se desarrolla su plan. Jajaja. En otra parte del área de pruebas. No. El director nos bloquea el paso a la salida. Todavía jadeando por tanto correr, Momo levantó una proyección holográfica generada por el Vulpix a sus pies. Mostró un mapa en tiempo real de toda la zona industrial, rastreando todo el movimiento y la destrucción causada por los ataques del director. Un mapa completamente actualizado de su campo de batalla. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Mina, exasperada. Tenemos dos opciones, dijo Momo. Usaremos este mapa para navegar por las rutas abiertas restantes. Probablemente el director no haya cerrado todo, ya que esto es solo un examen. ¿Y el segundo? La segunda opción. La mirada de Momo se endureció. Vamos directamente al director y lo capturamos. El mapa en tiempo real ya había señalado la ubicación exacta del director. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos, gritó Mina. Ella ya había acumulado mucha frustración por haber sido perseguida como un perro callejero y quería venganza. El problema es que aún estamos bastante lejos de él. Y no hay garantía de que no haya bloqueado ya los caminos que llevan a su ubicación, señaló Momo. Mientras Momo y Mina debatían su próximo movimiento, de vuelta en la sala de vigilancia, el ceño fruncido de Kaminari se profundizó. ¿Aún no lo usa? ¿Por qué? Instintivamente, su mano derecha se dirigió hacia los dispositivos dorados similares a Pokéballs que llevaba sujetos a su cinturón. Capítulo 269. Una mirada entre lindas criaturas. En la sala de monitoreo, Asui, mi gorrilla, y Ida y los demás tenían expresiones inexpresivas mientras miraban la pantalla grande, donde el director Nezu se reía maniáticamente. Después de todo, el director Nezu ya ha sido atormentado por humanos de diversas maneras, por lo que su verdadera naturaleza suele revelarse en momentos como este. Explicó Recover Eagle con suavidad. ¿Su verdadera naturaleza, murmuró Kaminari, con una mirada pensativa en sus ojos. Oigan, miren. Mina-chan y los demás están cambiando de dirección. Señaló Asui de repente mientras la pantalla volvía a mostrar al equipo de Momo. Sí, se dirigían al sur, hacia la salida del examen, pero ahora han empezado a correr hacia el este. Exclamó Tetsutetsu. ¿Este? Ahí está el director. Gritaron al unísono Midoriya, Kirishima e Ida. Dentro de la zona de simulación industrial. ZZZZZZZT. Vamos. Mina no dudó. El ácido que había rociado derritió un gran agujero en la pared metálica frente a ella, creando una abertura lo suficientemente ancha como para que pasaran 3 personas. Se lanzó de inmediato hacia adelante. Auge. En cuanto salieron, el edificio que tenían detrás se derrumbó bajo la implacable avalancha de escombros. Ya sea por una sincronización perfecta o porque alguien intentó aplastarlos a propósito, no tuvieron tiempo de pensarlo. Como era de esperar, vamos por el director. Pensó Momo con una leve sonrisa mientras corría junto a Mina, ligeramente sin aliento. Cuando inicialmente planteó las dos opciones, ya esperaba este resultado, no solo porque creía que era la mejor elección, y no simplemente porque conocía la personalidad de Mina. Pero porque, lógicamente hablando, el tiempo que les quedaba era demasiado limitado como para desperdiciarlo buscando cualquier oscura ruta de escape que el director hubiera dejado abierta. Ir directo a por Nezu era el objetivo más claro. Claro, encontrarían obstáculos, pero al menos tomarían las riendas de su destino en lugar de dejarlo en manos de su oponente. Momo comprendió plenamente este razonamiento. Y creía que Mina también lo comprendía, quizá no de forma profundamente analítica, sino a nivel instintivo. Así, continuaron avanzando, usando el ácido de Mina y el lanzallamas de Vulpix para atravesar paredes y obstáculos siempre que fuera posible. Desafortunadamente, no todo podía fundirse o quemarse rápidamente, y la constante amenaza de derrumbes de estructuras los ralentizaba. Como resultado, no pudieron tomar la ruta más directa. En cambio, se vieron obligados a recorrer la fría y laberíntica zona industrial de forma tortuosa y sinuosa. Aún así, según el mapa de proyección, se estaban acercando a Nezu. Eso era tranquilizador. Pero el tiempo se acababa.
A este ritmo, su examen probablemente terminaría antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Incluso en la sala de monitoreo, la tensión era palpable. Kirishima, Tetsu y los demás estudiantes, normalmente despreocupados, ahora fruncían el ceño mientras miraban la pantalla, con la mirada yendo del equipo de Momo al reloj de cuenta regresiva en la esquina superior derecha. Ya es muy tarde en el examen. ¿Por qué no lo usa? ¿En qué está pensando Momo? Kaminari frunció el ceño al observar su expresión decidida en la pantalla. Entonces, lo asaltó una idea. Una razón improbable, pero perfectamente posible, para su vacilación. Espera. ¿Se habrá olvidado de traerlo? Negó con la cabeza inmediatamente. De ninguna manera. Alguien tan meticuloso como Momo no cometería un error así. Y aún así, algo le molestaba. Pero ¿y si no lo olvidó? ¿Y si lo dejó a propósito? Eso tendría aún menos sentido. Kaminari, mira. Momo y los demás cambiaron de estrategia otra vez. Kyoka tiró suavemente de la manga de Kaminari, en voz baja mientras señalaba la pantalla. Kaminari levantó la cabeza y, al mismo tiempo, su mano se cerró instintivamente alrededor de la de ella. Kyoka se tensó un poco, mirando a su alrededor avergonzada. Pero al ver que todos seguían concentrados en el examen, dejó escapar un pequeño suspiro y se relajó. Ella no se apartó. Claro, su relación no era nada inusual. Pero aún así, era un poco vergonzoso. Mientras tanto, Kaminari, demasiado concentrado en la pantalla, perdió por completo su expresión. Si se hubiera dado cuenta, probablemente se habría arrepentido mucho de no haberla molestado por ello después. ¿Así que va a enviar a Bullpix primero? ¡Ja! ¡Qué jugada tan inteligente! Así es Momo, murmuró Kaminari. De hecho, en la pantalla, el Bullpix de color rojo anaranjado brillante se había separado de Momo y Mina, corriendo hacia la ubicación de Nezu a toda velocidad. Gracias a su agilidad y tamaño, podía sortear obstáculos mucho más rápido que ellos. Incluso en zonas donde el camino estaba completamente bloqueado, podía saltar y trepar sin problema. ¿Y si algo le caía encima? Tenía ataques de fuego para despejar el camino o, si era necesario, dientes afilados para abrirse paso a mordiscos. En comparación con Momo y Mina, el camino de Bullpix hacia Nezu fue prácticamente una línea recta. ¿Pero no perderemos el mapa si Bullpix se va?, preguntó Mina, algo inquieta. Tenía un sentido general de la orientación, pero esta zona industrial era densa, y su ruta había cambiado constantemente debido a la destrucción de Nezu. Si tomaban un camino equivocado ahora, podrían perderse por completo. A falta de pocos minutos para el final del partido, eso podría costarles todo. Momo, sin embargo, simplemente sonrió tranquila y confiada. Está bien. Ya me aprendí todo el mapa de memoria, dijo, ajustando el ritmo. Lo iré actualizando mentalmente a medida que avanzamos, teniendo en cuenta los nuevos caminos que el director está bloqueando. Así, podremos seguir navegando con precisión. Mina parpadeó. Sus palabras tranquilas y su absoluta seguridad la tranquilizaron al instante. Sin siquiera pensarlo, se movió ligeramente para que ella y Momo corrieran una al lado de la otra, en lugar de que una liderara y la otra siguiera. Fue un pequeño gesto, pero hizo la diferencia. Ahora avanzaban juntos. Igualmente. Momo se había asegurado de que ninguno de los dos se sintiera como un líder. O un seguidor. Solo como compañeros. Y así, una brillante sonrisa se extendió por el rostro de Mina. En ese momento, su amistad subió de nivel. Y tal vez, para Momo y Mina, esto sería lo más importante que aprenderían del examen, tal vez incluso más valioso que simplemente aprobar. Mientras tanto, más adelante. Bullpix, saltando rápidamente a lo largo de un enorme tubo de acero, finalmente había avistado su objetivo. Sentado en lo alto de una gigantesca grúa, bebiendo tranquilamente de una taza de té de porcelana, estaba sentado el director Nezu. Inteligencia artificial o no, Bullpix registró a la pequeña criatura de pelaje blanco frente a él como una rata grande de pelaje blanco. Y al mismo tiempo, Nezu, mirando hacia abajo desde su alto punto estratégico, vio instantáneamente al brillante zorro rojo anaranjado que resaltaba contra los colores apagados del área industrial. Ninguno de los dos movió.
Durante un largo momento, lo único en el aire fue el silencio. Y luego, dos criaturas no humanas se miraron a los ojos. Capítulo 270. La confrontación de Kaminari y Momo. Mirando fijamente al Vulpix, el director Nezu se sorprendió genuinamente. Murmuró para sí mismo. Esperaba que usaran esta inteligencia artificial, pero no esperaba que Yao Yorozu la enviara solo. Incluso mientras procesaba esto, sus manos no se detuvieron. En cuanto Vulpix adoptó una postura de ataque, ya había tirado de la palanca de control, blandiendo la enorme bola de demolición de hierro directamente hacia él. Como Vulpix no era una criatura viviente, Nezu no vio la necesidad de contenerse. Al ver la enorme bola que se dirigía hacia él, Vulpix no se quedó quieto. Se agachó y se lanzó hacia atrás con sus poderosas patas traseras, esquivando el ataque con facilidad. Pero al hacerlo, su carga directa hacia Nezu fue bloqueada, lo que lo obligó a lanzar un chorro de fuego hacia la bola de hierro. Auge. La columna de llamas abrasadoras impactó el centro de la bola de hierro, pero en un segundo, su peso y velocidad extinguieron las llamas, reduciendo las abrasas dispersas. El único resultado fue un ligero resplandor rojizo en la superficie del hierro. Durante los siguientes momentos, Nezu y Vulpix continuaron su intenso intercambio de palabras. Cada vez que Vulpix intentaba acercarse, la trayectoria de la bola de hierro cambiaba con impecable precisión, interceptando su camino perfectamente. Esta fue una batalla de inteligencia, una guerra librada puramente mediante cálculos avanzados. El don mental de alto nivel de Nezu y la inteligencia artificial de Vulpix chocaron a velocidades extremas, ambos ejecutando simulaciones complejas de ataque y defensa en un espacio matemático invisible. La bola de hierro era pesada y Vulpix ágil. No podía asestar un golpe directo, y Vulpix no podía atravesar su defensa. Esto es malo. Si sigo dándole largas, en cuanto lleguen Yao Yorozu y Ashido, será mi fin. Por primera vez, la expresión de Nezu se volvió seria. Su mano derecha todavía controlaba el joystick con rápida precisión, pero su mano izquierda, anteriormente ocupada con su taza de té, ahora estaba completamente quieta. Como estratega, puedo dominar el campo de batalla de distancia. Pero una vez que mi oponente se acerca, mis posibilidades disminuyen significativamente, sobre todo si consigue ponerme esos manguitos de compresión de alta resistencia. Sus cálculos se intensificaron. Los movimientos de sus manos se aceleraron. No me importa perder contra mis adorables estudiantes. Pero perder contra una inteligencia artificial, y en el campo de los cálculos, mi especialidad. Es inaceptable. Desafortunadamente, incluso con su don, la inteligencia artificial no era ninguna broma. Al menos en ráfagas cortas, la potencia computacional de Vulpix estaba a la par con la de Nezu. Entonces, los encontré. Los agudos ojos de Nezu captaron un movimiento en la distancia. Efectivamente, Momo y Mina habían aparecido en el otro extremo del campo de batalla. Parecían completamente exhaustos, empapados de sudor, sin aliento y completamente desaliñados. Sus pechos subían y bajaban por el esfuerzo, sus rostros enrojecidos por la persecución incesante. Pero a pesar de su maltrecho estado, ambos estaban sonriendo. Lo habían logrado. Mina-chan, ve a ayudar a Vulpix. A ver si puedes deshacerte a esa bola de hierro. Déjame el resto a mí. Momo levantó el brazo, activando su don mientras sonreía con confianza. Entiendo. Mina, sin dudarlo, corrió hacia la bola de demolición. Sin contenerse, lanzó una nueva ola de ácido altamente concentrado contra el hierro ya recalentado. SSSSSSS. Efectivamente, aunque las llamas de Vulpix tuvieron poco efecto, el ácido fue otra historia. El hierro se corroyó rápidamente, desintegrándose a un ritmo visible. Señor director, usted pierde. Al otro lado del campo de batalla, Momo se mantuvo firme, con un lanzador RPG sobre su hombro, apuntando directamente a Nezu. Está bien, está bien. Nezu rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con resignación. En el momento en que vio el arma, detuvo sus frenéticos movimientos del joystick. Con un pequeño suspiro, finalmente levantó su taza de té olvidada y tomó un último sorbo, su té ahora estaba frío. Poco después, Nezu bajó de la grúa y se encontró con Momo, Mina y Vulpix en el claro abierto.
Mina parecía absolutamente emocionada con su victoria, mientras Momo mantuvo su habitual sonrisa tranquila y gentil. Tenías dos opciones. Buscar la ruta de escape correcta o tomar la opción más arriesgada y enfrentarme directamente. Elegiste esta última. Y a pesar de enfrentar innumerables obstáculos en el camino, no dudaste en superarlos. Ese tipo de determinación es algo por lo que todo héroe debería luchar. Nezu les sonrió cálidamente. Sinceramente, había previsto que adoptaran ese enfoque, pero no estaba completamente seguro. De cualquier manera, se había asegurado de no bloquear por completo sus rutas de escape. Si realmente hubiera querido negarles la victoria, podría haber sellado todas las salidas posibles antes de que siquiera se acercaran. El hecho mismo de que lo hubieran alcanzado demostraba que se había contenido. Al oír las palabras de Nezu, Momo y Mina intercambiaron una mirada. Luego, al mismo tiempo, levantaron los puños y gritaron. Esta es la resolución del héroe más ultra. ¿Ah, sí? Los ojos de Nezu brillaron divertidos. Entonces sonrió. Sí. Eso es plus ultra. Timbre. Se aprobó el examen de Momo Yaoyorozu y Mina ha sido. De vuelta en la sala de monitoreo, el anuncio resonó en toda la instalación de pruebas. Por un momento, hubo silencio. Entonces. Lo lograron. Toda la sala estalló en vítores. La tensión había sido tan intensa, todos estaban tan absortos en ver cómo se desarrollaba la batalla, que apenas habían respirado hasta que se confirmaron los resultados. Kaminari. Momo y Mina pasaron. Kyoka se giró para compartir su emoción. Pero... ¿Dónde está Kaminari? El lugar a su lado, donde Kaminari había estado parado y sosteniendo su mano hacía unos momentos, estaba de repente vacío. Afuera, un poco más allá de la zona industrial simulada. Momo, todavía agotada mental y físicamente, caminaba junto a una exuberante Mina, dirigiéndose hacia la salida. Mina-chan, estás llena de energía. Murmuró Momo, negando con la cabeza. De repente. Lo hiciste muy bien ahí fuera, Momo. Una voz familiar cortó el aire. Ambas chicas se detuvieron y se giraron hacia la fuente. Kaminari se quedó allí, esperándolos. ¿Estás aquí? ¿Para qué? Preguntó Mina, bajando los brazos, que aún se movían, con curiosidad. Kaminari se rió entre dientes. Antes que nada, felicidades. Todos vieron lo duro que trabajaron. En ese momento, la chaqueta dorada de Kaminari ondeó al viento. Las palabras Raikage de primera generación. Brillaban en la espalda, brillando bajo la luz del sol. Con la forma en que la luz lo golpeaba, prácticamente irradiaba. Entonces su mirada se agudizó. Pero necesito hablar con Momo, a solas. ¿Solo? Mina parpadeó. Entonces, su radar interno de chismes entró en acción. Sus ojos iban de Kaminari a Momo, llenos de curiosidad. Pero ninguno de ellos la reconoció. En cambio, Kaminari y Momo simplemente se miraron el uno al otro, manteniendo su propia conversación silenciosa a través de sus miradas. Momo sabía exactamente lo que Kaminari quería preguntar. Y Kaminari estaba esperando su respuesta. Momo finalmente suspiró y luego se giró hacia Mina. Mina-chan. ¿Puedes darnos un momento? Bien. Mina resopló dramáticamente, pero al final cedió. Pero antes de irse. Kaminari, no intimides a Momo. Advirtió. Kaminari sonrió con suficiencia. Sí. Finalmente solo quedaron dos personas fuera de la zona industrial. El viento susurraba en el aire, transmitiendo una tensión silenciosa entre ellos. El Bullpix de Momo se acurrucó a sus pies, erguido como su guardián silencioso. Después de una larga pausa. Kaminari fue el primero en hablar. ¿Por qué no usaste la arena dorada que te di? Momo sonrió. Sí. Usarlo habría hecho todo mucho más fácil, ¿no? Kaminari permaneció en silencio. Él no entendió. Ella lo sabía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había elegido deliberadamente el camino más difícil? Capítulo 271. Una conversación seria. ¿De verdad es la decisión correcta? Preguntó Momo con una suave sonrisa.
Kaminari frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Depender completamente de una herramienta externa y obviar la formación y los retos diseñados específicamente para nosotros por nuestros profesores, ¿es realmente lo correcto? Kaminari se quedó en silencio, contemplando sus palabras. Creo que el verdadero propósito de este examen final no es solo aprobar. Se trata de aprovechar la oportunidad de vivir una batalla de alta presión, una verdadera competencia contra nuestros profesores. Momo se colocó suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja, ya que el viento lo había descolocado. Luego miró a Kaminari con una mirada serena pero penetrante. ¿Qué opinas? Kaminari dudó. Tienes razón, pero... No pudo evitar una vaga sensación de incomodidad. Algo en esta conversación lo inquietaba, aunque no podía precisar por qué. Pero maximizar el uso de las herramientas y recursos disponibles también es una habilidad crucial. Por eso, a los héroes profesionales se les permite usar equipo de apoyo, replicó. Lo entiendo. Pero, Kaminari-san, creo que quizás lo estás viendo desde la perspectiva equivocada. Momo dio un paso adelante, con expresión serena pero firme. Kaminari parpadeó. ¿Perspectiva equivocada? Ella asintió. Te estás acercando a esto como si ya fueras un héroe profesional. En ese momento, la dulzura habitual de Momo dio paso a algo más serio, más decidido. Había notado un fallo en la mentalidad de Kaminari. Y ella quería ayudarlo. ¿Un héroe profesional? Kaminari frunció el ceño, confundido. ¿Qué hay de malo en eso? Preguntó en voz alta. El problema, respondió Momo, es que aún no eres un héroe profesional. Eres estudiante de primer año en la preparatoria UA. El primer instinto de Kaminari fue discutir, pero Momo se acercó más, cerrando el espacio entre ellos hasta que solo quedaron 2 metros. Pero ya eres más fuerte que muchos héroes profesionales, ¿no? Dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos. Kaminari contuvo la respiración. Momo, ¿a qué te refieres? La fuerza por sí sola no define a un héroe profesional. Continuó. Que tu capacidad de combate supere a la de algunos profesionales no significa que ya seas uno de ellos. El trabajo de un verdadero héroe va más allá del poder puro. Se trata de rescate, gestión de crisis, liderazgo y adaptabilidad. Y sin esas arenas doradas en las que confías, tu fuerza de combate ni siquiera está entre las mejores, ¿verdad? Kaminari abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque ella tenía razón. Claro, su nivel de poder lo colocaba por encima de muchos héroes promedio en combate. Pero había muchos héroes más fuertes que él en áreas específicas. Y cuando se trataba de trabajo de rescate, intervención en crisis o socorro en caso de desastre, todavía tenía mucho que aprender. En términos de capacidades generales de héroe profesional, Kaminari-san, ni tú, ni yo, ni ninguno de nuestros compañeros de clase estamos listos. ¿Deberíamos entonces realmente confiar en herramientas externas para eludir la formación diseñada para ayudarnos a crecer? La voz de Momo era tranquila pero firme. Entonces, como si estuviera satisfecha de haber dicho lo que tenía que decir, se dio la vuelta y pasó junto a Kaminari, dejándolo allí parado en silencio. Sus últimas palabras quedaron en el aire. Espero que te tomes el tiempo para pensar realmente si quieres pasar tus días en la UA como estudiante, aprendiendo y mejorando constantemente. O si prefieres fingir que ya estás en la meta, esperando el día en que puedas simplemente llamarte héroe sin ganártelo realmente. Kaminari apretó los puños. Ella no estaba equivocada. Y fue exactamente por eso que sus palabras lo frustraron. ¿Realmente dependía demasiado de herramientas externas? Pero entonces, si ese fuera el caso, ¿cómo había logrado volverse tan fuerte en primer lugar? ¿No había trabajado tan duro como todos los demás? Había algo en el argumento de Momo que le parecía incompleto. Él estuvo de acuerdo con su lógica pero no lo convenció del todo. Todavía faltaba algo. Cuando Momo se reunió con los demás en la sala de monitoreo, Mina ya estaba corriendo hacia ella, con los ojos brillando de curiosidad. Oye, ¿qué dijo Kaminari cuando te llevó aparte? Mina sonrió con picardía. Su pregunta inmediatamente captó la atención de todos, incluso de Recover Eagle, quien, a pesar de su edad, no pudo resistirse a comentar un poco. Espera. Tsuyu se tocó la barbilla. ¿Fue una confesión?
Confesión. Midoriya, Iida y Uraraka prácticamente explotaron, sus caras se pusieron rojas como remolacha. Mientras tanto, Kyoka permaneció en silencio. Ella no se unió a la conmoción. En lugar de eso, apretó los labios con fuerza. No. No digas cosas raras. Balbuceó Momo, agitando las manos frenéticamente. Sus orejas se pusieron rosadas. Entonces, ¿qué dijo? Mina se inclinó y arqueó las cejas. Kyoka, que estaba ligeramente apartada de los demás, también observaba atentamente a Momo. Entonces Kaminari fue a hablar con Momo. Esto. Bien. Momo dudó. Quería explicarlo, pero ¿cómo iba a resumir esa conversación? Su silencio solo alimentó la salvaje especulación de los demás. ¿Y Kyoka? Kyoka se sentía cada vez más incómoda. Hacer clic. La puerta de la sala de vigilancia se abrió. Todas las miradas se giraron cuando Kaminari entró. Su energía habitual estaba notablemente ausente. La expresión de Momo se puso ligeramente rígida. Kyoka apretó más fuerte su agarre alrededor de su propia muñeca. Kaminari. Tetsu sonrió. Vamos, cuéntanos. ¿De qué hablaron tú y Momo? Kaminari miró a su alrededor. Vio las expresiones curiosas de todos. Vio la incomodidad de Momo. Y vio la mirada tensa e ilegible de Kyoka. Luego suspiró. Nada especial. Respondió. Solo quería preguntarle a Momo, una mente brillante, si tenía alguna estrategia o consejo para mi próximo partido contra All Might. Oh. El grupo comprendió, especialmente Midoriya, quien inmediatamente simpatizó con la preocupación de Kaminari. Después de todo, enfrentarse a All Might era una perspectiva aterradora. Tenía todo el sentido que Kaminari quisiera pedirle consejo a Momo. Mientras tanto, Kyoka exhaló silenciosamente. Sus dedos se aflojaron de su tenso agarre. Ella confió en Kaminari. Y si él decía que esa era la razón, entonces ella le creía. Pero espera. Dijo Mina con un puchero. ¿Por qué no nos lo preguntaste a todas juntas? ¿Por qué solas? Porque el grupo de Kyoka es el siguiente en su examen. Respondió Kaminari con suavidad. Si empezara a hablar de mi partido aquí, simplemente distraería a todos de su preparación. Además, el consejo que necesitaba era de Momo. Una conversación privada era más rápida. Esa explicación fue bastante razonable para la mayoría de la gente. A excepción de Mina, que todavía no estaba muy convencida. Pero Kaminari la ignoró. En cambio, se volvió hacia Kyoka y Koga. Hazlo lo mejor que puedas. No te rindas hasta el final. Luego, su mirada se dirigió brevemente hacia Momo antes de agregar. Después de todo, enfrentarse a un maestro en la batalla es una experiencia de aprendizaje rara y valiosa. Momo sostuvo su mirada por un momento. Entonces ella sonrió. Kyoka, mientras tanto, asintió con confianza. Sí. Haremos todo lo posible. Prometió. Con esto, el siguiente examen estaba a punto de comenzar. Kyoka y Koda partieron hacia su campo de pruebas. Y todos los demás volvieron su atención a los monitores. El séptimo examen estaba a punto de comenzar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.